Bienvenidos a su programa sobre literatura y artes plásticas. Venga la intro. Bienvenidos a su programa Destinos del Color y el Verbo, episodio número 70. Parece increíble, me parece un sueño llegar a este número. Cuando comenzó esta historia, desde el primer día, supe que lo que estaba haciendo era algo serio. Eso fue desde el día uno. Digamos, no fue un intento, ni mucho menos algo que haya empezado como un juego o un experimento. Sabía que en mi comunidad o en mi país eran muy pocos los colegas que se tomaban la molestia, ¿no?, de hacer una pausa en sus actividades para realizar, ¿no?, este acto, un acto de entrega, una entrega desinteresada, ¿no?, en hacer un programa cultural, para que todos los que se adentran en el mundo de la cultura, o la gran mayoría, saben que este no es un rubro para monetizar, ¿no?, ni mucho menos para estar figurando o algo así, ¿no? Es como dicen, es un acto por amor al arte. Eso, digamos, es los términos de entrega, ¿no?, y amor, ¿no? ¿No? Estos actos son muy propios, digamos, de almas distintas. Sin embargo, nuestro verdadero oficio es la reflexión, ya sea mediante el trazo, ¿no?, la pintura o la escritura. Y estas actividades normalmente se realizan en la distancia, en la soledad. Digamos que nuestro mayor atributo no es convertirnos en grandes oradores, ni mucho menos poseer esa pasta, ¿no? Pero como dicen aquí, cada autor hace su mejor esfuerzo. No un espacio destinado para la literatura y las artes plásticas. Comentarles que la semana pasada estuve en la exposición, estuve visitando la exposición de arte, raíces profundas, huellas afroperuanas, noviembre 2025. ¿No? Una exposición donde participan, son 3, 6, 9, 12, 15 artistas peruanos, ¿no? Tenemos una muestra de arte, de pintura y de escultura. El Museo Nacional Afroperuano se encuentra en Girón Ancash, 542, ¿no? Es un lugar precioso, su arquitectura colonial, y para los que quieran, ¿no?, ver las obras, espero que hayan visto mi programa pasado, el episodio número 68 y el 67, donde hablo sobre el arte contemporáneo, ¿no? Una vez que vean esos episodios, ¿no?, podrán apreciar estas obras con mayor claridad, cuáles de estas obras pertenecen al arte contemporáneo y cuáles de estas obras pertenecen al arte moderno, ¿no? Adelantarles que aquí puedo apreciar o destacar la escultura titulada La Pelona,
de Alberto López, ¿no? Un artista que hace arte contemporáneo, ¿no? Especializado en escultura. Y también el escultor Percy León, ¿no? Él trabaja sobre metal, ¿no? Ahí está. Están invitados. ¿Ya? Todo el mes de noviembre, todo el mes de noviembre, ¿no? Ahí pueden entrar a la página, ¿no? Ahora todas las instituciones culturales o espacios dedicados a la cultura o al arte están en las redes, ¿no? En los sitios web, donde pueden escribir y solicitar el horario de atención, ¿no? Aprovechar que estas exposiciones en los museos gratuitas no son siempre. Y referente al tema de los museos, todos sabemos que la inauguración de arte en una galería o en una sala destinada a la cultura, ¿no? O al arte, ¿no? Estas inauguraciones siempre son gratuitas, ¿no? Nadie paga por mirar una vitrina, ¿no? Si se tuviera que pagar por... eh, probablemente nadie iría, ¿no? Y sin embargo, ese gesto gratuito, ese entrar, observar, ¿no? Detenerse ante una obra de arte, ¿no? Sin más precio que el tiempo de uno, es un acto de resistencia, ¿no? En ese sentido, el arte, en su aparente inutilidad, ¿no? Se niega a ser mercancía pura. Su valor no se mide en cifras ni en rendimiento, sino en la conmoción interior que provoca en la pregunta que deja flotando, ¿no? En el aire. Cada exposición gratuita, ¿no? Cada mirada sin ticket, de entrada es una grieta en la lógica del mercado, ¿no? Una, una afirmación silenciosa de que todo debe, de que no todo debe de comprarse, ¿no? Para tener valor. Digamos, la gratitud del arte es entonces una forma de rebelión, ¿no? De resistencia. Un recordatorio de que también existen espacios donde el alma puede entrar sin pagar y desde la belleza o los conceptos que expone el artista eh, queda despojado de etiquetas, sigue siendo un acto profundamente, ¿no? Un acto profundamente humano. Estimado público, ahora sí, a una breve pausa comercial. Regreso. I believe that art is the only form of activity in which man shows himself to be a true individual and capable of going beyond the animal state, because art is an outlet towards regions which are not ruled by time and space. I believe that art Hay evidencia científica que avala lo que digo. El éxito rara vez se explica por el talento. En 2018, Luchino y colaboradores publicaron un trabajo titulado Talento versus Suerte, el rol del azar en el éxito y el fracaso. Demostraron que las personas más exitosas no son necesariamente las más talentosas, sino aquellas de talento intermedio que recibieron más golpes de suerte a lo largo de su vida. El talento es condición necesaria, pero la acumulación de eventos afortunados explica mejor quién llega más alto. Yo estoy como la mayoría en ese espacio intermedio entre los genios que no necesitan suerte y el hombre que se volvió millonario solo por el azar. A mí la suerte me ayudó mucho con el código postal y con la familia que me tocó cuando nací.
Con las preguntas que me tocaron en la reválida del título de médico, que llegó en un sobre a mi casa, que recibió mi hermano, y que yo no me animé a abrir. No me animaba a abrirlo. Tardé un largo rato, bajamos juntos a la plaza de enfrente del departamento, lo abrimos y ahí me enteré que me podía ir a Estados Unidos. No creo tener la capacidad, como algunos, para hacer que todo parezca fácil. Lo que tuve fue esfuerzo y gracias a él las cosas ocurrieron. Pero nuevamente son factores ajenos a nuestro control, como la genética y la epigenética, también ligados a la suerte, los que explican casi todo. La perseverancia en parte heredada y el resto aprendida durante mi infancia, cuando veía hacer home office a mi padre, un adelantado, los sábados y domingos. A todos ellos les debo mucho y les estoy muy agradecido. Y a los jóvenes que están acá, se los digo claramente, no hay atajo, sepan que lo busqué, pero no hay. La clave es disfrutar el trabajo. Tenía razón Bernardo Ussay cuando decía, el trabajo es la diversión más barata. La poesía es sin duda alguna el género literario más próximo a la música. Ambas nacen del ritmo primordial, del pulso que ordena la respiración del mundo, pero si la música es la expresión sonora del alma, la poesía es su resonancia verbal. Y en ese vínculo sutil entre la palabra y sonido se revela una verdad más profunda, ¿no? La música está más cerca al silencio. Y el silencio, en términos filosóficos, habita en la hondura del alma. Allí donde el ruido cesa, la conciencia se expande y lo que queda eh, no es ausencia, sino una presencia pura, ¿no? El territorio donde el arte y el espíritu se funden. No en vano la poesía, ¿no?, es considerado el género literario, ¿no?, más profundo, más musical, ¿no?, el género literario, ¿no?, cuyo vínculo con la música es muy marcado. La poesía, debido a la musicalidad de la palabra y a su profundidad filosófica. Dicha esta propuesta, podemos asumir que las obras maestras de la literatura universal han manifestado enormes dosis poéticas. Y para mencionar algunas, podemos recordar a Ramayana, el Srimad Bhagavatam, ¿no?, pilares de la literatura védica, especialmente el Bhagavad Gita, un libro que yo he estado trabajando en otro aspecto, bueno, ese es otro tema, ¿no? También tenemos el Lao Tse, ¿no?, el Tao de Lao Tse, ¿no? La poesía, digamos, ha sido la esencia, la fuerza espiritual y estética, ¿no? Lo mismo ocurre con obras occidentales, desde la Divina Comedia de Dante o los dramas de William Shakespeare, o Don Quijote de la Mancha también. Es ahí donde el impulso poético atraviesa la prosa y el pensamiento, convirtiéndolos en monumentos del espíritu humano. Entonces, ahorita puedo recordar cuando entrevisté a un crítico de arte y le pregunté cuáles son las características para reconocer una obra maestra, ¿no?, en el arte, ¿no? Él me supo explicar, ¿no? Los que quisieran ver ese episodio, saber la respuesta, tienen que ver, ¿no?, el episodio, revisen, ¿no?, mi perfil de este programa, su programa, Destinos del Color y el Verbo. Entonces, referente al tema de literario, si aplicamos la misma pregunta, creo que la respuesta, la misma pregunta de que cuál, cuáles son las características de una obra maestra en la literatura, no creo que la respuesta cae de madura, ¿no? Ya habiendo explicado lo que
¿no? Lo que he mencionado. Referente a este tema, hay un, quiero, ¿no? Eh, Referente a este tema, quiero extenderme en el campo de lo que es la literatura actual, ¿no? La literatura contemporánea, ¿no? Eh, yo he escrito un artículo, yo escribo, bueno, yo he publicado algunos libros, pero ahorita yo estoy escribiendo y estoy publicando en mi blog, un espacio web, un sitio web, donde ahí todo el mundo puede leer, puede revisar mis artículos, mis escritos, mis poemas, todo. Entonces, este artículo lo voy a poner ahí y en este momento lo voy a compartir, ¿no? Con el público porque trata sobre la literatura actual. Y dice así, voy a leer. La literatura peruana contemporánea ocurre bajo el mismo signo de estos tiempos apocalípticos. En medio de la saturación mediática, la pérdida de fe en la palabra y la expansión del lenguaje digital. Muchos escritores se debaten entre la necesidad de representar la realidad inmediata y el riesgo de disolverse en su propio ruido. Una de las características más visibles es la narración cargada de jerga y cinismo urbano, donde el lenguaje funciona como un espejo moral del protagonista. En estas obras, el habla callejera, esa mezcla de ironía, crudeza y desengaño, se convierte en el modo de expresar una sociedad fragmentada. Lima, como escenario simbólico, emerge entre el humo, la corrupción y la soledad de las pantallas. El humor agrio, irónico, a veces obsceno, aparece como un recurso de supervivencia social o ante el desencanto y la doble moral que impregna la vida urbana. Sin embargo, también existe una vertiente más poética donde el lenguaje incorpora la oralidad y el mestizaje cultural, fundiendo el español andino con el urbano, la memoria ancestral con el habla contemporánea. Esta hibridez, que en Arguedas fue una búsqueda de unidad espiritual, hoy se vive como tensión o contradicción, un intento de encontrar identidad en medio del desarraigo. No obstante, en términos de excelencia literaria, la tendencia a privilegiar la jerga, el coloquialismo, la coprolalia o ¿no? como formas de autenticidad ha generado una crisis de estilo. Lo que en su origen fue un gesto de rebeldía, dar voz a los marginados, reflejar el habla real de las calles, romper con el elitismo lingüístico, el canon, el establishment, etc., se ha convertido en muchos casos en una moda que empobrece la prosa. Imitación excesiva de la oralidad sustituye la elaboración estética por una simple reproducción del ruido social. La excelencia literaria, entendida como la capacidad de elevar la experiencia común mediante el arte del lenguaje, parece desvanecerse en obras que confunden lo espontáneo con lo descuidado. La literatura que antes buscaba transformar la realidad por medio de palabra, ahora muchas veces solo la refleja sin trascenderla, cayendo en un realismo plano casi documental. El abuso de jergas o de un lenguaje agresivo cuando no responde a una necesidad expresiva profunda desvía la literatura hacia el efectismo. Se busca el impacto inmediato, la reacción rápida del lector, pero se pierde la hondura emocional, el ritmo interior y la riqueza simbólica que caracteriza a los grandes estilistas.
La palabra, en lugar de construir un universo, solo proyecta superficie. Y una superficie dudosa. Por ejemplo, yo acá tengo un texto que encontré en las redes. Es un fragmento de una obra literaria. No voy a comprometer al autor ni nada, pero como un ejemplo voy este, a leer este fragmento, ¿no? Voy a leer este fragmento para, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita. Dice así: habla, Causita, cuéntame si el tombo te miró mucho, de lo contrario lo chancamos con toda la mancha. Si supieras lo triste que está la negra Fenina, aunque ñata de risa, solo nosotros sabíamos que su último agarre ya la había despachado. El man ese, semejante jugador, ambos de la misma talla, pero ahora a ella le tocó quedar frita y tostadita, fea fruna, ¿no? Eso. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Bueno, continúo leyendo. En el fondo, esta tendencia revela una pérdida de fe en la palabra literaria, mientras escritores como Arguedas o Ribeiro lograron una síntesis entre lo popular y lo poético, entre el alma viva y la forma artística. Hoy muchos autores parecen renunciar a esa tensión creadora. No hay pulido ni estructura, ni búsqueda de belleza, sino una complacencia con la inmediatez. El resultado es una literatura que, aun siendo honesta en su intención social, a menudo carece de respiración estética con un lenguaje que solo su autor puede comprender. Pero la excelencia literaria no consiste en apartarse del pueblo ni del lenguaje cotidiano, consiste en transmutarlo en arte. La verdadera literatura no copia la calle, la interpreta, la sublima, la convierte en ritmo, en imagen, en revelación. En la esperanza del habla popular puede hallarse una música secreta, una cadencia interior capaz de conmover sin necesidad de gritar. Cuando el lenguaje se vuelve vulgar por sistema, la literatura pierde su dimensión trascendente. Deja de ser un acto de revelación para convertirse en mera reproducción. Frente a estos tiempos apocalípticos donde todo se exhibe y nada se escucha, el escritor peruano tiende ante sí una tarea urgente: devolver al lenguaje su misterio, su silencio interior, su poder de transformar la realidad que vivió. Muy bien. Ese es el artículo que próximamente publicaré en mi blog. Mi blog se llama Café y Escrituras con Humo. Aumentaré algunas cosas, algunos temas, pondré algunos ejemplos también en el artículo. Y, ¿no? Y eso, en esta red social de su programa Destinos del Color y el Verbo, pondré el blog también. Creo, público, damos paso a una breve pausa comercial. Regreso. La tristezza, quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio o l'ordine o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Bachen, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno.
Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, e distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. Queridos amigos, querido público, damos fin a este episodio número 70. No, me despido con la gratitud de siempre y con la esperanza de volvernos a ver muy pronto. Hasta el próximo.